porque de ti viene, Señor, la salida, la fuerza, Señor, que necesiten en este momento. Necesitamos la unción, necesitamos al Espíritu Santo sobre nuestras vidas y las cosas imposibles se desatarán para nosotros. Amén. Iglesia Avivamiento La Barriga. Su palabra dice: busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Que podamos tener esa decisión en nuestros corazones, buscar su voluntad, su perfecta voluntad, porque lo necesitamos, iglesia. Lo necesitamos a Él, al Creador, al Todopoderoso, que se pueda manifestar en este año. Hay decisiones que tomar en este año, hay cosas que debemos hacer, pasos que debemos dar, pero si no lo tenemos a Él, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál será la decisión correcta que tomes si no lo buscas? Si no buscas su voluntad, si no lo reconoces en tu vida como el camino que quieres seguir. Es de la única manera, iglesia, que Él pueda mostrarte el camino, buscándolo, buscándolo. Y te aseguro que vas a tomar decisiones que te van a bendecir en el presente, pero te van a asegurar en el futuro tu vida, tu descendencia. Sí, mi Dios. Busca su voluntad, iglesia. Búscalo, búscalo con todo el corazón. No pierdas la fe y la confianza. Que nada, nada te haga desviarte, ni tampoco dejar de congregarte o de orar. La culpa no es de Dios si no te salen las cosas. A veces es el proceso para que tú crezcas, para que tú lo conozcas, para que tú te aferres más y más fuerte a Dios. Busca su voluntad en todo lo que hagas y reconócelo a Él, y Él te va a mostrar el camino. Él te mostrará el camino. Gracias, Jesús. En la noche oscura, gracias, Jesús. caminas junto a mí, no temeré. Amén. No voy a temer. En la noche oscura, caminas junto a mí, no temeré. En la noche oscura, caminas junto a mí, no temeré. En la noche oscura, caminas junto a mí, no temeré. En la noche oscura, caminas junto a mí. Vamos, proclámelo, no temeré. Vamos, en este tiempo, no temeré. En la noche oscura, no temeré. Dígalo una vez más, Señor, en este año de la primavera del Espíritu, proclámelo sin temor, sin temor. En la noche, tiempo de pandemias, en tiempos de luchas, esa sea nuestra confianza, no temeré. Vamos, pueblo de Dios, no temeré, no temeré. En la noche oscura, no temeré, no temeré.
tienes esa confianza. No temeré, no temeré. Los que están mirando, los que están escuchando en la radio, proclámenlo, no temeremos. No temeré. Sin temor a malas noticias. Vamos, iglesia, proclame tu confianza. En la noche oscura no temeré. Una vez más, una vez más. No temeré, no temeré. En la noche oscura no temeré. Aleluya, vamos a esa voz de victoria. No temeremos. Aleluya. Amén. Tome su asiento. Dígale de lejitos a 2 o 3, no temas. Amén. Rúa, sopla sobre mí. Sopla sobre mí, Señor. Sopla, sopla, Espíritu Santo, esta noche, esta tarde, sopla sobre el hambriento, sopla sobre el necesitado, sopla. Sopla sobre mí una vez más esta noche. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito, sopla sobre mí. Sopla en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos hables. Te pedimos que soples sobre esta palabra. Que nos enseñes a caminar sobre lo que has dicho, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale a Él, a su presencia, un aplauso esta noche. Aleluya. Mateo 14, verso 25. Dice al 29. Más 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén y amén. Quiero esta noche, con la ayuda del dulce Espíritu Santo que está en medio de nosotros, que podamos hablar de cómo desde ya, desde este comienzo de año, comenzar a caminar en lo que Dios ha hablado para este año. Y cómo funciona la fe en lo que Él dijo. A veces pensamos que cosas tienen que pasar o tiempos tienen que pasar para que podamos llegar a lo que Él habló. Pero oro que Él pueda enseñarnos esta noche que ya soltó la palabra. La palabra ya está dada. La palabra ya está soltada. Y hoy ya podemos comenzar a caminar sobre esa palabra. Porque Él ya la soltó, ya está sobre este año. Estamos parados sobre una nueva palabra. Y esa palabra tiene el poder para sostenerte 365 días sobre ella. Aleluya. Este ejemplo es uno de los que voy a mostrarte. El Señor se había quedado orando en la playa.
Los discípulos habían avanzado, Él les dijo que vayan delante. Pero se había levantado una tempestad, una tormenta, y no pudieron avanzar aunque lo intentaron. El Señor los ve en el medio del mar de Galilea y dijo: bueno, yo los alcanzo. Y avanzó hacia ellos sobre el mar, caminando sobre las aguas. Al verlos se asustaron, se turbaron en su corazón. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y dice el texto que Jesús, el verso 29, le dio la palabra, le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Quiero mostrarte que así, de esta misma manera, funciona el reino. Funcionó, funciona y funcionará hasta que Cristo venga. Cuando hay una palabra que sale de la boca de Dios, tiene el poder inmediato de cambiar nuestras realidades. Solo necesitamos que la palabra salga de la boca de Dios y es suficiente para inmediatamente cambiar las realidades que nos rodean. En la barca había 12 discípulos. Pedro creyó a la palabra. Él le dijo: ven, soltó la palabra e inmediatamente Pedro pone un pie en el agua y el agua milagrosamente tiene el poder de sostenerlo, y baja y pone el otro pie y comienza a caminar sobre las aguas, porque había, diga conmigo, una palabra. ¿Qué había? Una palabra. El Señor le dijo: Pedro, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero en realidad lo que sostenía a Pedro era la palabra que Jesús había soltado. La palabra tiene el poder de sostenerte en lo que tú nunca lograrías. Una palabra. Pedro baja y comienza a caminar. ¿Sabe? Esas aguas tienen un gran símbolo, porque ellos habían remado mucho. Esas aguas significaban cansancio. Esas aguas significaban para ellos esa noche al menos frustración. Esas aguas esa noche significaban derrota para ellos. No habían podido avanzar más que hasta ese lugar. Esas aguas significaban temor, porque estaban atemorizados. Pero cuando el Señor suelta la palabra, Pedro se baja y comienza a caminar sobre todo eso. Cuando Dios da una palabra, tú puedes bajar y caminar sobre tus problemas, caminar sobre los temores, caminar sobre los miedos, la frustración, el cansancio, porque hay una palabra que te va a sostener sobre ellos. Y hay sobre este año, sobre nosotros, hay una palabra que ya se soltó del corazón de Dios para este año. Tenemos una palabra, iglesia. Tenemos una palabra. Baja de tu barca, cree esa palabra y vas a ver lo que Dios va a hacer. Aleluya. Ahora, ¿quién lo vive? El que lo cree. ¿Quién lo vive? El que lo cree. Había 12 allí en la barca. Solo Pedro se bajó. Te voy a mostrar un poquito más con otros ejemplos cómo funciona. Segundo libro de Reyes, capítulo 3, verso 14. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo así: así ha dicho Jehová. Ahí está la palabra. Haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento y vuestro ganado, y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua,
y destruiréis con piedra toda tierra fértil. Y aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Aleluya. Estos ejércitos estaban perdidos en el desierto. Con todos sus ejércitos estaban ya desahuciados y tenían temor de morir de sed y de morir en manos de los enemigos. Y fueron a ver al profeta, a ver si Dios tenía una palabra. Y dice la escritura que el profeta comienza con la adoración, comienza a buscar a Dios, a adorar allí. Y dice la escritura que vino palabra de Dios sobre Eliseo. Y dice: así ha dicho Jehová. Allí soltó la palabra: haced en este valle muchos estanques. Ellos tenían una guerra por delante. Ellos tenían una guerra. ¿Qué tiene que ver pozos con una guerra? Ellos necesitaban agua. Y le dice: no miren, no esperen tormentas, no esperen lluvias, pero esperen aguas. Algo totalmente ilógico. Si uno dice mañana se va a llenar esas tierras de agua, ¿qué piensa uno? Esta noche se cae el cielo en una gran lluvia, ¿no es verdad? Es lo lógico. El Señor le dice: esperen agua, pero no como ustedes lo imaginan. Hagan pozos. Así que todos se pusieron a hacer pozos. Tienen una guerra por delante, tienen sed. Pero Dios le da una palabra: hagan pozos, hagan pozos, hagan pozos, porque va a haber agua, hagan pozos. Imagínense a esos soldados dejando las armas, agarrando una pala y comenzando a hacer pozos toda la noche. Y llenaron la tierra de pozos. Y dice la palabra que por la mañana bien temprano empezó a venir agua por un camino. Empezó a venir agua por un camino. ¿Por qué? Diga conmigo: había una palabra. Había una palabra, había una palabra. Y el agua comenzó a llegar y llenó todos los pozos, porque había una palabra. Y cuando se despiertan los ejércitos enemigos y miran la tierra donde estaba el pueblo de Dios, y el sol resplandecía al amanecer, vieron la tierra, el brillo, y dijeron: eso es sangre. Se mataron entre ellos y comenzaron a confundirse, y Dios les entregó ese pueblo. Comenzaron a matarse entre ellos. ¿Por qué? Porque había una palabra. ¿Qué necesitamos para nuestras necesidades? Una palabra. ¿Qué necesitamos para este año tan inesperado, sin saber lo que viene? Una palabra, y la tenemos. ¿Qué necesitamos este año donde tantas malas noticias se nos anuncian? Una palabra, y Dios ya nos dio la palabra. Trabajemos en ella, creamos a su palabra. El tercer ejemplo, Romanos 4, verso 17. Dice la escritura: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también le fue contado por justicia. Abraham tenía sobre su vida una palabra. Él se llamaba Abraham, padre enaltecido, y Dios le cambia el nombre, dice: serás Abraham, padre de una multitud. Ahora imagínense en los días de hoy alguien que Dios le da una palabra y va al registro civil
Eso fue literalmente, espiritualmente lo que pasó. Se cambió el nombre. ¿Por qué? Porque había sobre él una palabra. No tenía ningún hijo, ya era anciano y su esposa anciana y estéril. Pero él va y crea la palabra y se comienza a llamar. ¿Cómo te llamas? Padre de una multitud. Padre de una multitud. ¿Cuántos hijos tiene? Ninguno. Pero tengo una palabra, tengo una palabra, tengo una palabra. Dios me dijo que seré padre de una multitud. Ahora, él ya tenía la palabra. Y dice que se fortaleció en esperanza contra esperanza. Yo quiero que entienda cómo tenemos que usar la palabra que Dios nos dio. Tenemos una palabra soltada sobre este año y van a venir malas noticias, pero hay sobre nosotros una palabra que tiene que darnos esperanza contra esperanza contra esperanza. Venga lo que venga, digan lo que digan, la prensa, las noticias, la economía, tenemos una palabra que fue soltada. No nos vamos a debilitar, vamos a ir de esperanza en esperanza, creyendo lo que Dios dijo, sin debilitarnos por incredulidad. No creas esas malas noticias. Hay una palabra sobre este año, hay una palabra sobre tu casa. La primavera del Espíritu ha llegado. Aleluya. Hay una palabra. Y aunque parecía que el tiempo se dilataba, Dios le dio a Isaac y convirtió a Abraham en el padre de una nación. Padre Abraham, el padre de una nación. ¿Por qué? Diga conmigo, tenía una palabra. Tenía una palabra. Nosotros, mis hermanos, tenemos una palabra. Y no tenemos que esperar a junio, agosto. ¿Cuándo se empezará a cumplir? Cuando la creas. Así funciona. ¿Cuándo se empieza a cumplir la palabra? Cuando la crea. Cuando la crea. Pedro la creyó. Jesús le dijo, ven. Y ahí nomás, en enero nomás, al comienzo del año, ni bien recibió la palabra, se bajó de la barca y comenzó a caminar. Tú decides cuándo vas a comenzar a ver florecer todo a tu alrededor. Tú lo decides. Decides que sea en enero. Decides esperar y ver que florece, 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 florece. Y dice, bueno, yo también voy a creer. O tomas la palabra y dices, ya Dios soltó la palabra. Ya tengo la palabra, ya tengo la palabra. Ya tengo una palabra sobre mi realidad. Es la primavera del Espíritu ha llegado. Ya la tenemos. Le voy a dar uno o dos ejemplos más cortitos, sin leer tanto. Si quiere anote la cita. Segundo libro de Crónicas 20. Josafat tiene una guerra imposible por delante. Ponga atención lo que pasa allí. Tiene una guerra imposible y se ponen a buscar a Dios. ¿Y sabe qué le dice Dios? No temas. La guerra no es tuya, es de Dios. No temas. No tendrás para qué pelear en esta ocasión. Dios le da una palabra. En el verso 15 dice, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Sino de Dios. Esa palabra es para algunos de ustedes también. No teman las guerras que vienen por delante, van a ver a Dios pelearlas. El verso 17 le dice, no habrá para qué peleéis vosotros. En este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Diga conmigo, tenían una palabra. Tenían un enemigo impresionante, pero tenían una palabra. ¿Sabe qué hizo Josafat? Me encanta. Dijo, bueno, buscó el consejo del pueblo y dijo, ¿qué hacemos? Mandemos a los músicos adelante. ¿Cómo? ¿A alabar a Dios? Si Él dijo que no vamos a pelear. Pongámonos a alabar a Dios. Así que se ponen en el orden de batalla y dice el verso 21, y habló el consejo del pueblo y puso a algunos que cantasen, que alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.
Sacó adelante a los músicos. ¿Por qué? Porque había una palabra. No sacó a la gente armada. No afilaron las espadas. Sacaron los músicos y alabaron a Dios. Y los enemigos comenzaron a matarse entre ellos. Porque había una palabra. Le creyó a Dios y Dios le dio una poderosa victoria. Cree, cree, cree ahora. No espere junio, no espere agosto, no espere noviembre. Ya está la palabra. Tienes que caminar por ella. Diga conmigo, tenemos una palabra. Tenemos una palabra. Yo quiero animarte. Ya comenzarán a florecer las cosas para ti. Ya comenzarán a cambiar las realidades. Porque eso es lo que hace la palabra. Sale de la boca de Dios y tiene el poder de cambiar tus realidades. ¿Qué necesitas? Una palabra. Una palabra. ¿Qué necesitamos? Una palabra. Y ya la tenemos. Ya la tenemos para este año. Un solo ejemplo más o dos. Caleb, 85 años de edad. Y Dios se va a ver a Moisés y le dice: yo tengo una palabra. A Josué y le dice: Moisés me dijo cuando yo tenía 40 años que la tierra que pisó mis pies era mía. De parte de Dios me dijo que esa tierra era mía. Yo tengo una palabra, dame esa tierra, dame ese monte. Y le dijo Josué: ve, tómalo. Y fue y tomó Hebrón. ¿Por qué? Porque tenía una palabra. Tenía una palabra sobre su vida. Y Hebrón pasó a ser su heredad. Dice la escritura, desde ese día, con 85 años fue y conquistó Hebrón, tierra de gigantes. ¿Por qué? Porque había una palabra. Un milagro, necesitas una palabra. En San Juan 9, el Señor viene un ciego y escupe en tierra y hace barro. Le pone barro en los ojos y le dice: ve y lávate en el estanque y serás sano. Y va el ciego. Imagínense un ciego más encima con los ojos embarrados. Imagínense cómo iría. Pero él creyó a la palabra y fue al estanque. Yo pagaría por ver eso. Yo me imagino al ciego caminando hacia su milagro. Ya tenía, ¿qué cosa? Tenía el milagro, tenía una palabra. Así que fue al estanque y comenzó a lavarse. Y mientras se lavaba, sus ojos iban tomando el color y comenzando a ver, y se lavaba hasta que quedaron limpios sus ojos y su vista perfecta, porque había creído la palabra de sanidad. Y dice, el verso 8 dice: entonces los vecinos y los que estaban, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: sí, es él. Y otros decían: se parece a él. Y él decía: sí, soy yo el que era ciego, ahora veo. Porque fue una palabra lo que desató el milagro. ¿Qué quiero decirte, iglesia? Tenemos una palabra. Tenemos una palabra. Alégrate, hay una palabra sobre tu vida. Ya, este año solo tienes que creerla y comenzar a caminar. Y van a florecer tus cosas aquí, 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 aquí. ¿Por qué? Porque la primavera del Espíritu ha llegado. Ponte en pie esta noche, dale ese aplauso. Créelo, créelo. Cree a sus profetas y serás prosperado. Cree su palabra. Vamos, adóralo. Aleluya. Levanta tus manos, dale gracias. Dile: Señor, yo creo a tu palabra. Yo creo ya a tu palabra. Todo, todo, todo florecerá. El invierno pasó. El invierno pasó. La primavera del Espíritu ha llegado. Camina sobre esa palabra. Camina sobre esa palabra. Acompáñanos en nuestras redes sociales: Facebook, Pastores Ortega; Instagram, Pastor Gustavo Ortega. Más 54 9 11 21 55 88 99. YouTube, Pastor Gustavo Ortega. Suscríbete hoy. Comenta y comparte. Suscríbete hoy. Comenta y comparte.
Iglesia Avivamiento La Barriga.